les agradezco mucho que hayan tenido la curiosidad por la Real Academia de Ciencias de España, porque, bueno, el que estén aquí es por curiosidad y lo agradezco en nombre de la casa y en nombre de todos mis compañeros. Hago una historia mínima, entre otras cosas porque me da muchísimo apuro hablar de cosas de las que sé muy poco delante de gente que sabe muchísimo más que yo. Entonces, simplemente voy a dar una pasada hasta encontrarme con las academias y contar mínimamente lo que los historiadores contemporáneos creen que han significado las academias actuales. La segunda parte de la charla la dedicaré al presente de la Real Academia, lo que estamos haciendo y lo que pretendemos hacer en el corto plazo a partir de los nuevos estatutos, lo que consideramos una etapa de modernización de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Ya digo, conocida como la Real Academia de Ciencias de España ahora, y además con muy buenas razones, porque hay otras en América del Sur, por ejemplo, alguna que se llama exactamente igual a nosotros, y al publicar los nuevos estatutos se nos ha pedido que cambiemos el título añadiéndole de España, no solo a nosotros, a las demás Reales Academias exactamente igual. Las academias, desde mi punto de vista, y también creo que no es muy disparatado, tienen como dos etapas. Las primeras academias aparecen, naturalmente, son postrenacentistas y aparecen cuando se produce la gran revolución científica de los siglos XVI y XVII. Ahí, con los hallazgos documentales, con la imprenta que democratiza el conocimiento muchísimo, y los nuevos territorios, por supuesto, esta geografía que tanto significó para nuestro país, para el mundo entero. En esos momentos ocurre que ya no es suficiente lo que son las universidades como centros demasiado vinculados al peso de la religión, al peso del idealismo basado en los textos y basado en las tradiciones religiosas, y se va buscando el contenido científico que hace que se pase a la observación de la naturaleza de una manera, llamemos, real, enfrentando la naturaleza a sí misma, buscando las explicaciones que la naturaleza, que tengamos para conocer la naturaleza, y otra cosa que es la aproximación científica en realidad, que es medir y predecir. Esto se aleja mucho de lo que se enseñaba inicialmente en las escuelas catedralicias, que son las que dan origen a las universidades, y hay que crear instituciones para albergar ese tipo de nuevo conocimiento y ese tipo de nuevo enfoque del conocimiento. De hecho, no, quería hacer otra cosa. De hecho, la focalización más que en el ser de las cosas, en la variabilidad de los fenómenos, es lo que hace formular o partir de la observación y del cálculo para entender la naturaleza. Y precisamente es observación y cálculo el lema del emblema de la medalla de la Real Academia de Ciencias de España, observación y cálculo.
Solo por citar algunos y muy deprisa, el cúmulo de conocimientos que se empiezan a albergar en las primeras instituciones y algunas primerísimas academias, simplemente les paso muy deprisa para que recordemos a Bacon, no el pintor, sino el antiguo, el matemático, el astrónomo, Copérnico, Kepler o Galileo, igual que en matemáticas en sentido estricto, Rudolf con las fracciones y la raíz cuadrada, Cardano y Ferrari con las ecuaciones de tercer y cuarto grado, y en ciencias naturales pongo muchos, realmente los conozco mucho mejor. En particular, para mí muy importante, Vesalio con su tratado de anatomía, Gessner porque realmente es cuando aparece la historia natural, la zoología sistemática, y por nombrar un español, Miguel de Servet o Miguel Serveto y Conesa, que es como se llamaba, siendo teólogo, también científico español, que describe la circulación pulmonar, increíble para entonces. Y luego yo tengo una debilidad por Paracelso. Tengo una debilidad por Paracelso porque, no porque sea el padre de la toxicología, sino por este ingenio que es decir, solo la dosis hace al veneno. No hay veneno como tal, depende de la dosis. Si uno se mete una buena cantidad de lo que sea, casi seguro va a ser veneno. Y si no, ahí graduando, esa es la dosis. Está a la entrada de la Facultad de Farmacia en el suelo, y siempre que la miro siempre digo, qué ingenio el de aquel hombre. En todo caso era alquimista y decía algunas cosas muy disparatadas, claro, a la vista de hoy, ¿no? Según José Antonio Maraval, en España el proceso de formación del Estado en el siglo XVI se relaciona con el cultivo y desarrollo de la ciencia, fomentándose y arraigando en instituciones como, para mí, algunas sorprendentes, claro, algunas universidades no muy sorprendentes, pero la Casa de Contratación de Sevilla, el Consejo de Indias, la Escuela Militar de Artillería, la Botica del Escorial. Esto sí que no me sorprendió nada, porque ahí aparece Francisco de Hernández. Francisco Hernández era el médico de Felipe II, casi nadie conoce. Luego han dado en llamarlo Hernández de Toledo. Yo no sé por qué, será por ponerle un apellido más rimbombante, pero no, se llamaba, según se conocía, Francisco Hernández. Y Francisco Hernández le pide al rey que le deje ir a una de las primeras expediciones que la corona española hace a América. Se pierde casi todo el material, pero él vuelve. Lástima que se haya perdido, porque ahora acabamos de hacer una colección de bibliografía sencilla, una colección de naturalistas del mundo hispano, y uno de los volúmenes hemos dedicado a Francisco Hernández. Es una vida apasionante y era un gran naturalista. Los jardines botánicos, todos ellos, es bien sabido, se portaron como centros científicos importantes. Y la Real Academia de Matemáticas de Madrid, ¿a qué esto no les suena? Existe una Real Academia de Matemáticas de Madrid. Y es una Real Academia muy importante. ¿Por qué es muy importante? En primer lugar, porque en opinión de los que saben y a quienes he tenido muchas veces oportunidad de consultar, en particular Antonio González Bueno y Javier Puerto Sarmiento, y también mi compañero de la Academia de Ciencias, Pedro García Barreno, hay las academias españolas actuales, las actuales,
son academias ilustradas, producto de la Ilustración, más o menos tardías, pero producto ilustrado. El rey las busca para que le asesoren en aspectos distintos para basamentar su poder. Y así nacen todas ellas en Europa, y las que aparecen en esos momentos, y también las españolas. La primera academia ilustrada que aparece es la Real Academia de la Lengua. Esto en otros países no es así, no hay una Real Academia de la Lengua, y desde luego no tan temprana. La Real Academia de la Historia en el 1738, y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esas son las primeras, y esas se pueden considerar claramente, ellos opinan, ilustradas, y además por tiempo era lo que les correspondía. Sin embargo, la Real Academia de Matemáticas de Madrid, se escribía a la época con TH, está creada por Felipe II en 1582, y la cédula que está firmada en Lisboa. Y no es una casualidad ni es una cosa menor. Portugal tenía un desarrollo científico muy bien estructurado, muy bien organizado, y tenía, en particular en lo que se refiere a matemáticas, navegación y astronomía, un sólido conocimiento científico. Y los españoles, cuando es absorbida, digamos, por la... No se dice así, ¿verdad? No se dice absorbida por la corona de Castilla, pero por la corona de España. No, pero como quiera que se diga, al anexionarse Portugal, se anexiona un gran país, con una gran ciencia y con un fuerte Estado que lo tenía prácticamente aislado desde el siglo XIII en la idea. Entonces, esta academia que crea Felipe II, ¿para qué la crea? La crea más bien casi como una escuela politécnica. Lo primero que pretende es la crea por consejo de Juan de Herrera, como no podía ser de otra manera, y durante la construcción del Escorial y infraestructuras anejas. También obras civiles que se vincularon a la creación del Escorial, y ya puestos los científicos todos en contacto para estudiar cosmología o astronomía, para estudiar matemáticas puras, que era muy fuerte en Portugal y al parecer en España no lo era de ninguna manera, y Felipe II era consciente de que le faltaban matemáticos, y también para desarrollo mucho de cartas de navegación y delimitación geográfica de detalle, digamos, seria. Los primeros académicos, los más famosos, los que he encontrado en la literatura, aparte de las citas de Pedro García Barreno, son Labaña, Onderich y Ferrofino. Ferrofino es el de los últimos tiempos, y Labaña posiblemente el primer presidente es Juan de Herrera, y cuando muere Juan de Herrera, entonces es Labaña el que lo sucede. Además de academia, eran escuela en una cierta medida, y curiosamente literatos como Lope de Vega se apunta a las clases de matemáticas. Me pareció una cosa sorprendente, por eso se los cuento. Digamos que los ingenieros o matemáticos era el fuerte, pero desde luego también geógrafos, etc. Esto es mucho adelantarse a los tiempos. Y también me parece bien curiosa la frase que Pedro García Barreno recoge de Felipe II en el nombramiento de Labaña como académico, y dice que saber
que deseando el aprovechamiento de nuestros vasallos y que en nuestros reinos haya hombres expertos y que entiendan las matemáticas y el arte de la arquitectura y las otras ciencias y facultades anejas, doy en nombrar tal, a la baña. A mí me parece que es llamativo y uno no se imagina a Felipe II diciendo esas cosas, ¿no? Pero así era. Felipe II fue, como bien sabido, un gran rey. Creo que con los especialistas consultados, que puede afirmarse con rotundidad que esta es, con varias academias, llamemos privadas, u organizaciones parecidas que aparecen por la misma época en Italia, por ejemplo, la Academia Segreta de Nápoles y un poquito más tarde la Academia de Lincei, que es la actual Academia de Ciencias italiana, pero esta es la Academia de Madrid, la Academia de Matemáticas de Madrid, es anterior a la del Lincei, aunque sea seguramente contemporánea de la Segreta de Nápoles. Es decir, es sin duda muy anterior a las actuales academias europeas. Cierto que se muere. Se muere casi desde el principio, digamos. No se muere desde el principio porque se mantienen trabajando los científicos allí, pero le falta presupuesto casi desde que la crean. Aún así, se desarrolla estas cosas que pasan en España, que así es, las cosas marchan, no se sabe cómo, hasta el día que dejó de marchar, claro. Y por eso pierde la continuidad, que es una lástima. Las restantes academias que se crean en España, las ilustradas y las postilustradas, son, como ven aquí, ya les decía antes, primero la española, luego la de la historia, después la de Bellas Artes de San Fernando, luego la de jurisprudencia y legislación. Esta es otra originalidad española, porque en general están metidas dentro de las academias sociales, todas ellas juntas y a veces metidas al lado de las de ciencias. Luego la Real Academia, digamos la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y después la de Medicina. La de Farmacia ya es en el siglo XX, después de la Guerra Civil, y la de Ingeniería es entrada a la democracia en el 94. Y la de, perdón, y un poquito antes había sido la de Ciencias Económicas y Financieras, que es la única de todas ellas que tiene sede en Barcelona. Se crea en el 79 y después la de Ingeniería en el 94. Además, hay toda una serie de academias que hacen cosas muy parecidas, tienen iniciativas parecidas de extensión de la cultura científica y de trabajo científico, que son academias que están asociadas o adheridas, depende de su tipo de vinculación, al Instituto de España. El Instituto de España es, como verán ahora mismo, el Instituto de España es un instituto que se crea a semejanza de la Cité de France, que es el que crea Napoleón para recoger, una vez que la Revolución Francesa dio al traste con las academias que se cerraron, con la Academia Francesa que se cierra 5 años, cuando accede Napoleón Bonaparte, Napoleón crea el Instituto de Francia, y el Instituto de Francia ahí incluye con toda la grandeur las academias. Entonces las divide en 3, pero las 3 las alberga, que una de ellas es la Academia de Ciencias. La más antigua de todas estas modernas es la italiana, la del Lince, de 1603, ya digo, muy antigua, de la época anterior. Y luego la Leopoldina, que es la principal de las 3 academias alemanas. Hay 2 más importantes y la Leopoldina es la más importante, sin duda, que se crea en 1652. Y luego viene la famosísima Royal Society, que como ven tiene un nombre muchísimo más largo, le pasa como a la nuestra, y que es de 1662. Es curioso, pero si ustedes leen papeles de estas 3 academias, incluso en sus páginas web, cuando hablan de su historia,
Las tres dicen ser la primera que se funda en Europa, y acogiéndose a distintos matices. Porque, o bien por permanencia, o bien porque la Royal Society, por ejemplo, dice que es la primera estatal. No sé muy bien, pero la Leopoldina dice que es la primera que hace ciencia con carácter general, y así. Pero yo les aseguro que la primera es la de Madrid, la Real Academia de Matemáticas de Madrid. Eso está bastante claro. Y que todas las demás son poco más o menos así, con las fechas que les he contado. Que una sea la primera y otra la segunda, ya yo no me pronuncio. Todos colegas. Todas estas son grandes academias. Tienen estatutos modernos, todas ellas también. En la italiana tiene 450 miembros, la Leopoldina tiene unos 1.500 miembros de unos 30 países porque ha adquirido el estatus de internacional. Y así han querido hacerlo. Y la Royal Society es que cada año adquiere 75 plazas de nuevos miembros de la academia. Entonces el cálculo pues, se hace un poco más dinámico, ¿no? En todo caso, ahora mismo, bueno, por supuesto concursan a estos 75 plazas aproximadamente 800 científicos cada año. Y pueden ser ingleses, británicos o de cualquier otro país. En 2023 había unos 1.630 miembros, de los cuales solo 225 eran extranjeros, pero en la Academia Francesa, de Ciencias, se crea... esta también disputa ser una de las primeras, naturalmente. También disputa ser la primera. Y ya les hablé un poquito de sus vicisitudes. Y la Real Academia de Ciencias de Suecia, hablamos del premio Nobel, ahí si se lo dieran a un español, que está en la prensa científica, Pablo Jarillo, que es un físico español, no sé si es mañana o de hoy a mañana, que se otorga el premio Nobel de Física. Ojalá. Bueno, es difícil y parece que hoy mismo me decían que a última hora decía que era el que menos probabilidades tenía de los 6, o no sé cuántos, pocos finalistas. Pero aún ahí está, tiene menos de 50 años y el año pasado le dimos la medalla Cajal de la Academia de Ciencias de España. Ojalá y le dieran el premio, pero vamos, nos enteraremos enseguida. Como ven, todas las academias se precian de unos maravillosos edificios, todos con algo parecido a la misma pinta. Tal vez la Leopoldina es la más distinta. ¿Y por qué he puesto esta de aquí, que es la Real Academia Holandesa de Ciencias y Artes? Porque sí, porque están tratando de hacer un esfuerzo muy parecido al nuestro en relación con las mujeres científicas. Y con ese esfuerzo que están haciendo han seguido un camino muy distinto al nuestro, pero bueno, que es el suyo, y están buscando mujeres de la misma categoría que los hombres, buscándolas hasta intentar llegar a un mejor equilibrio de género. Es que antes algo les dije de la sueca, pero no lo que les quería decir. En la Real Academia Sueca, la crea el rey Federico I, emperador sería o algo así. No, en Suecia, rey. Y la crea en mediados de 1700 por consejo de Linneo, y ofreciéndole al rey que llevaba dinero privado.
Es decir, que no todo lo tenía que poner la corona. Y entonces, efectivamente, el rey dice, bueno, va bien, y crea la Academia Sueca, que da hoy el premio Nobel. ¿Quién es el accionista privado que encuentra, el sponsor privado que encuentra el Linneo? Ahlström, que es un empresario sueco. Y otros más, pero yo me acuerdo de este porque Linneo le dedica como pago. Linneo era un hombre pagado de sí mismo, y si él le dedicaba algo, pues era mucho. Le dedica esta planta tan preciosa que es la Ahlströmeria. Ahlströmeria dedicado a Ahlström. ¿Por qué la traigo? Porque esta está fotografiada en la terraza de la casa de mi hermana Carmen, que está aquí sentada. Que dije, ¿les ha salido una Ahlströmeria? Y dice, niña, tú estás perdiendo la cabeza. Y allí estaba, y ahí estuvo. Ya no está, que ayer miré. Pero se escapa en los jardines. Es una planta sudamericana, bastante amplia en términos ecológicos, que está escapada aquí en un montón de jardines. En jardines de Santa Cruz ya la he visto por lo menos 2 veces. Bueno, es preciosa. Es realmente es de la familia de los lirios y es muy bonita. Hay de 2 colores. Aquí las he visto casi blancas y esta rosa. Bueno, ya no hablo más de las academias porque creo que es muy sencillo meterse en que quiera saber algo, lo va a encontrar muy bien en todas sus páginas web. Aquí solamente destacarles que don Santiago Ramón y Cajal, es uno de los miembros que cuando la Royal Society exhibe a sus miembros, exhibe a Santiago Ramón y Cajal. Y hace bien, porque todavía va para arriba, don Santiago. Es decir, es uno de los científicos más influyentes del mundo, sin lugar a dudas, hoy todavía. Y aquí pues le pongo las solapas de la Academia Francesa, unas solapas en verde bordadas, y bueno, y les invito a que miren que todas nos dedicamos a hacer cosas parecidas, porque todas trabajamos consorciadas en al menos estos dos consorcios, que EASAC y ADEA, que son, en particular EASAC, es un consorcio coordinador de las academias europeas, y funcionamos con algunos criterios comunes. Por ejemplo, ahora mismo estamos metidos en la lucha contra los bulos y la desinformación, y estamos todas intentando colaborar en ese sentido, y en las reuniones anuales pasamos un poco lista los fracasos y los aciertos que se van teniendo en ese camino. Y las actividades que hacemos en todas son bastante parecidas, ya lo pueden observar. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de la Academia de Ciencias. Muy bien. Yo es que no quería llegar a hablar tanto, pero al final me va a dar una hora justa, que es lo que me dijiste que debería. Bueno, esto es Madrid, ya un poquito más moderno que el de la Academia de Matemáticas de Madrid. Y esta es la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la calle Valverde 22. ¿Por qué pongo esta? Porque esta es la misma calle Valverde el día del entierro de Zorrilla. ¿Por qué Zorrilla salía de aquí? Pues porque aquí era la primera sede de la Real Academia de la Lengua, y nos la dejaron. Nosotros andábamos deambulando de un sitio para otro y nos la dejaron. Luego era tan pequeña que hubo que comprar la casa de al lado, y entonces era calle Valverde 22-24, que es lo que hoy es la Real Academia de Ciencias. La guerra civil la deja prácticamente en el suelo, y hay que reconstruirla entera, pero se hace sobre los mismos planos aproximadamente. No es que sea un gran ingenio arquitectónico por dentro, pero es bellísima, y la decoración es muy interesante. Les invito a que cuando vayan por Madrid a hacer turismo, visiten la academia, tiene visitas guiadas y les gustará, creo que les gustará.
Los estatutos de la Real Academia son firmados por Isabel II. El primer presidente es Antonio Zarco del Valle. El ministro que aprueba los estatutos es Mariano Roca Togores, que era marqués o un título nobiliario, pero resulta que el que firma es Bravo Murillo. Por los tiempos, el mismo año, al final a Roca le sustituye en esta cartera Bravo Murillo. El instituto en la Real Academia de Ciencias está acogida, o es parte del Instituto de España. El Instituto de España está constituido por los presidentes de las Reales Academias. Este es mi sitio porque aquí está mi antecesor y querido amigo Jesús María Sanserna, y aquí es donde yo me sentaré. Digo, ya me he sentado una vez, pero no pude hacer foto porque faltaba Carmen Iglesias, que no estaba, y digo, no, me voy a hacerla cuando falta la otra mujer. Y ya la haré pronto. Bueno, nuestros estatutos tienen unas líneas estratégicas. Nuestros estatutos se publican en el 2020. En el 2020 la Academia hace una auténtica transformación. Estos estatutos, he de decir que se aprueban por casi unanimidad, es decir, con un voto en contra. Voto en contra que estoy segura de que no fue por los contenidos que ahora les comentaré, sino por otras razones particulares, lo cual quiere decir que son unos estatutos de muy amplio consenso. En la Academia somos interdisciplinares, somos independientes y somos muy variados. Y se puede hacer consenso. Y así han salido estos estatutos. El objetivo es, en primer lugar, desburocratizar un poco, separar estatutos de reglamento para que se pueda cambiar con relativa facilidad, incrementar el número de académicos porque la comunidad científica española ha crecido muchísimo. Ya éramos la academia más grande de todas las academias del instituto, pero ahora ya somos muchísimo más que lo que éramos. Incrementar el número de académicos, luego propiciar el rejuvenecimiento de los académicos, es decir, que entre más gente joven, poniendo unas cuotas de aproximadamente, exactamente el 50% han de ser menores de 50 años, con lo cual tenemos garantizado el acceso de gente joven que vea la ciencia con su perspectiva y con su mayor riesgo que el que tenemos los que ya hemos pasado por nuestro cenit, ¿no? Estamos en otra etapa. Entonces, luego las medidas para un mayor equilibrio de género en plazo razonable. La cuota para el equilibrio de género que se ha puesto son de cada 5 nuevos nombramientos, al menos 2 han de ser mujeres. La Academia se va pasando en esto, es decir, no 2, están entrando casi 4. Es decir, hay muchas mujeres, ha habido que hacer un mayor trabajo de búsqueda, pero hay muchas mujeres con la misma capacidad de liderazgo y con la misma calidad científica. Aquí no bajó nadie en los listones. Y la mayor flexibilidad en las categorías académicas, porque nosotros les pedimos a los académicos correspondientes prácticamente lo mismo que a los académicos numerarios. Es decir, son muy competidas las plazas y por tanto son muy buenos, perdónenme la expresión, los que entran tanto en una categoría como en la otra. Entonces la idea que tenemos es intentar que todas las categorías funcionen juntas y trabajen codo con codo. En nuestra academia ahora mismo somos
académicos actuales, estamos en 55, correspondientes 100 y extranjeros 95, pero en el año 27, que es la programación del crecimiento, seremos 72 numerarios, 144 correspondientes y un número no determinado de supernumerarios y de académicos extranjeros. Supernumerarios es un hueco que existe para que el que se encuentre mayor o que tenga otras ganas de hacer otras cosas o que quiera simplemente bajar su actividad, pueda hacerlo sin ningún compromiso. Lo único que no puede hacer es votar, pero todo lo demás puede asistir a los plenos, participar en comisiones, hacer el trabajo, etcétera, pero no ocupa plaza, para que pueda seguir entrando gente y la academia sea un sitio mucho más dinámico. Entonces estamos en pleno periodo de expansión. ¿Cuáles son las limitantes? Bueno, los limitantes, primero es el trabajo que hay que hacer. Hay que trabajar más y hay que trabajar mejor. Tenemos que trabajar todos los académicos y no un porcentaje de ellos. Y para eso hay que animar a que eso se haga. Vamos, estamos en ello. ¿Cuál es la otra restricción? Una vez que ya sabemos qué queremos hacer, hay que tener presupuesto para hacerlo. El problema de los dientes de sierra de los presupuestos de I+D en España es un problema tremendo. Ha afectado a las academias como ha afectado a toda la I+D española. En cualquier caso, observen los números. Se produce en el 12 una caída del presupuesto que en el 13 es dramático. A esta institución se le recorta el 75% de su presupuesto, lo cual fue lo mismo que cerrarla, pero mantenerla con el voluntarismo de los académicos, haciendo lo que se podía, sobre todo los académicos de Madrid, porque no había dinero prácticamente ni para los desplazamientos. Y mientras tanto aprovechamos para hacer los estatutos y aprovechamos también para digitalizar con dineros privados y un poquito de ayuda pública, digitalizar la institución, que hoy está completamente digitalizada. Luego ya ven que nos ha ido mejor a partir de los presupuestos del 21, 22 y 23. La academia se ha puesto un poco por encima y llegando a sus mayores cotas de presupuesto. Presupuesto que no es muy alto, estamos en torno al 1.000.000 de euros. Las principales líneas estratégicas, ya les decía, las propiciatorias del rejuvenecimiento. Observen cómo vamos, que vamos muy bien. Antes del 2020, esta fracción de aquí, el no llegado al 5, eran los menores de 60 años. Hoy, desde los nombrados a partir del 20, el 35% son menores de 60 años, lo cual se ve que es un progreso razonablemente notable. Esto es en los correspondientes, en los académicos correspondientes todavía se nota que el crecimiento de los menores de 60 años es de cerca, aproximándose al 70%. Y las medidas propiciatorias del equilibrio de género. Vamos a ver, esto de verdad que es una cosa, en fin, sin comentarios. Hasta el 1999, no había más que un 0,37% de mujeres en la academia. Y ustedes saben, que conocen el mundo universitario, que hay muchísimas científicas, es decir, muchas más científicas que lo que aquí se puede representar. En el momento presente, del 20 al 24, ya les decía, los estatutos nos obligan a un escaso 30 y sin embargo han entrado en el 28% de mujeres,
es decir, un 30, bueno, prácticamente un 30. Pero, perdón, 28 mujeres que son prácticamente un 51%. Digo eso porque ya se nos obligaba al 30, es que a ver, aquí el 28 me confundí. Se nos obligaba al 30 según los estatutos y estamos eligiendo al 50. Es decir, la mitad de los que van entrando son mujeres. Y las hay en prácticamente todos en todos los campos científicos. En algunos cuestan más, hay menos mujeres, pero en todos hay. Y este es el elenco. Estas somos las mujeres. La primera que ingresa a la Academia de Ciencias de España como extranjera es Marie Curie. Luego Margarita Salas, María Antonia Lizarre, yo ando por aquí, algunas de estas, bueno, aquí no estamos puestas por orden de llegada, ni mucho menos, no me acuerdo por qué las pusimos, pero en todo caso yo ingreso en el 12 como numeraria. Y bueno, aquí hay mujeres, algunas como académicas extranjeras, pero que son españolas de nacimiento, como Ana María Cuervo o como Eva, que no sé por dónde anda, como Eva Nogales u otras, ¿no? En este momento la academia se siente muy satisfecha de los logros que se están consiguiendo, se siente muy satisfecha de la labor de académicos y académicas haciendo un enorme esfuerzo de modernización. Y ahora les digo muy a velocidad cómo vamos los canarios. No, estoy justa. Si me paso un minuto me dejan poner en los canarios. Los canarios, el primer canario que entra es don Manuel Monteverde Betancourt, de aquí de la Orotava. Entra en la sección de exactas, era un militar y, por cierto, sobrino de Agustín de Betancourt. Luego, el segundo canario, Blas Cabrera Felipe, de todos conocidos, luego haré algún comentario. El tercero, Wenceslao Benítez Inglot. De Las Palmas, fue 11 años académico y era también de la sección de exactas y fue director del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando de Cádiz, un gran centro. Y el último, bueno, la última soy yo, pero el penúltimo es don Antonio González González, químico bien conocido, extraordinariamente productivo y extraordinariamente influyente en la química española. Don Blas, bueno, de don Blas, ¿qué vamos a decir? Yo creo que todos los de aquí somos partidarios fervientes de don Blas Cabrera. Don Blas Cabrera no le dieron el premio Nobel, se lo podían haber dado perfectamente. Era muy amigo de Santiago Ramón y Cajal. Él fue allí a estudiar Derecho, pero fue don Santiago que le dijo: hombre, ¿cómo vas a estudiar Derecho? Estudia Ciencia, que se te da muy bien la física. Y lo convenció, terminó Derecho y se matriculó en Físicas, que la hizo muy rápido. Y bueno, se dedicó a la física experimental en cuerpo y alma. No hay tantos físicos experimentales, en aquel momento mucho menos. Y aquí está don Blas, nuestro don Blas Cabrera. Don Blas fue presidente de la sección de Físicas de la Academia, fue presidente de la Academia hasta el 38, del 34 al 38, donde lo cesan desde Valladolid por decreto en el 38 y donde lo desposeen de su cátedra en la Universidad Complutense y de su plaza en la Academia. Con él lo hacen con otros cinco académicos, ninguno de ellos de militancia política, que se sepa, ninguno.
uno tenía un hermano que no sé qué, otro tenía un primo que no sé cuánto. El asunto es que se les destituye fulminantemente y la academia en el año, hay un decreto del año 20 y la academia en el año, no, un decreto del año 19 y en el 20 se les hace un desagravio a todos ellos, a sus descendientes, y uno de los descendientes, se localizan desde luego muchos descendientes de Blas Cabrera. En aquel momento me parece que vino una de sus descendientes y de Moles casi no encontrábamos, unas dos señoras muy mayores que eran sobrinas, bueno, de todos ellos fuimos encontrando, y apareció el nieto de don Ignacio Bolívar. Don Ignacio Bolívar era uno de los mejores entomólogos del mundo, bueno, que corrió la misma suerte que don Blas Cabrera. Entonces él se llevó su medalla. Nosotros, nuestras medallas no son nuestras, son de la academia, y las hereda el que hereda luego tu número. Don Ignacio se llevó, tenía 83 años cuando lo desposeyeron, en perfectas facultades, pero de una avanzada edad. Muere en México y su nieto nos trae la medalla con el encargo de su bisabuelo, perdón, de su abuelo difunto, de devolverla cuando España se reconciliara con él. Y fue muy emocionante, fue un acto precioso que a todos los académicos de cualquier tendencia de pensamiento nos pareció que era reconciliarnos con nuestra historia, y así lo hizo la institución. Fue, ya digo, un acto memorable. Don Antonio él mismo se pasó a supernumerario porque decía que le costaba muchísimo lo de ir y venir a Madrid todo el tiempo, y que quería dedicar el tiempo que le quedara a trabajar en el laboratorio, y por eso pasó a supernumerario. Es un gran químico. Y luego, entre los correspondientes, quiero destacar en honor a Arnoldo Santos Guerra, aquí presente, a Esventelius, al que se llamaba don Enrique, que se llamaba Erico, traducido, porque se llamaba Eric, y en cualquier caso era un sueco que dedicó su vida a la botánica canaria, esto sí. Y es el que crea y desarrolla, aunque trabajó mucho tiempo en el jardín de aclimatación de aquí, sin embargo, donde pudo conseguir hacer su sueño realidad es en Gran Canaria, en el Jardín Botánico Viera y Clavijo de Tafira. Y bueno, fue director y murió a las puertas, atropellado. Y luego quería recordar, porque como a mí me dio clase Nasser, que llamábamos, don Nasser, y que bueno, era de la sección de ciencias naturales. Aquí hay un error, es la sección de ciencias exactas, era matemático y académico desde el 2004. Bueno, los actuales, pues solo enseñarles que los actuales que participamos activamente en la vida de la academia somos dos matemáticos, José Chu y Paco, que los dos son, aquí los tres somos chicharreros. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede ser perfecto, y es todo lo que les quería comentar, nada más. Muchas gracias.